Bueno, pues vamos a continuar ya con nuestra segunda mesa de hoy. Muchas gracias a todos por estar aquí. Seguramente esta segunda mesa será tan interesante como la primera. Y bueno, para comenzar, la primera participación será por parte del doctor Alberto Ortiz, que nos presentará una ponencia titulada Imaginario protector ante el mal y la idolatría en la Mariología del libro Escudo de Armas de México de Cayetano Cabrera y Quintero. Daré lectura a una breve síntesis de la trayectoria del doctor Ortiz. Él es docente investigador del doctorado en estudios novohispanos y la licenciatura en letras de la Universidad Autónoma de Zacatecas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, perfil PRODEP, líder del cuerpo académico UA 180, historia y crítica de la relación entre la literatura y la Nueva España, miembro del Grupo Internacional de Investigación, Mentalidades Mágicas e Inquisición, siglos XVI a XVIII de la Universidad Autónoma de Madrid. Sus líneas de investigación incluyen propuestas teóricas para analizar la figura del mal en las obras literarias. Entre algunas de sus obras, Feijóo y la tradición discursiva en contra de las supersticiones, Tratado de la superstición occidental, Diablo novohispano, discursos contra la superstición y la idolatría en el Nuevo Mundo, el aquelarre, mito, literatura y maravilla, el diablo, interpretaciones del mal figurado según la cultura occidental y ficciones del mal, teoría básica de la demonología literaria para el estudio del personaje maligno. En ámbito de creación tiene, entre otras publicaciones, Ideario, La vocación del humo, Fantasmagorías, Desmembranzas, Maldits, Tenamaste, la piedra de fuego y Mala gente. Adelante, Alberto. Muchas gracias. Les mando a todos un cordial abrazo a la distancia. En Los Cirgueros de la Virgen, Andrés Laris, amigo del autor, colabora ponderando la obra novohispana y sintetizando la caracterización mariana frente a la figura del mal según la tradición cristiana. Oyéndote el infierno se lamenta y el cielo de su reina victoriosa la gloria canta, y suerte venturosa con que a sus pies la sierpe vil afrenta. No es casualidad lo que ambos reiteran, Bramón mediante su inclasificable texto y el literato amigo mediante su breve poema, es la idea del numen femenino en función de escudo ante las iniquidades, especialmente las diabólicas, toda vez que la intercesión de la Madre de Cristo para vencer en la lucha contra el diablo constituye un pilar esencial en la demonología tradicional. Tales atributos se construyeron con recursos literarios, retóricos, catequéticos e iconográficos. En especial fueron motivos recurrentes impulsados durante la Contrarreforma y se justificaron principalmente a partir de la narración apocalíptica que refiere la visión onírica de la Virgen como reina de los cielos y destructora del demonio, de acuerdo a una libre y añeja interpretación de la frase «tú le pisarás la cabeza» de Génesis 3:15, reiterada en el epíteto «ipsa conteret». Menudean los ejemplos literarios que fortalecen tal representatividad defensora. Destaca, por supuesto, Berceo y sus milagros de Nuestra Señora, cuyas bases mariológicas se glosaron e imitaron al correr del tiempo. Atribuida a Rojas Zorrilla, la comedia, supuestamente escrita por tres ingenios, El pleito del demonio con la Virgen, repite el viejo esquema protector maternal del personaje divino. La obra citada, Los Cirgueros de la Virgen, del licenciado Francisco Bramón, reitera los aspectos extraordinarios que vinculan a la demonología popular y erudita con la imagen y personalidad divinizadas de la Madre de Dios. Sor Juana Inés de la Cruz hace lo propio desde su vigorosa pluma lírica en la glosa con luciente vuelo airoso. El pensamiento mágico novohispano compartió e incluso potenció, como han aseverado los estudiosos acerca de las raíces de la identidad nacional, al lado de otros referentes ideológicos similares, el culto a la Virgen María en cuanto a su función defensora de los hombres ante las insidias del demonio. Apología ejemplificante de este proceso de divinización que derivó en simbolismo identitario nacional, entre otras consecuencias,
la obra del presbítero Cayetano Javier de Cabrera y Quintero, Escudo de Armas de México, remarca ya desde el título la vinculación de María Guadalupe con la funcionalidad protectora ante los males naturales y metafísicos. En este caso, la epidemia de Matlazáhuatl, acaecida más o menos entre 1736 y 1739, que diezmó principalmente a los indígenas. La obra expresa y establece hipérboles laudatorias entre la imagen de María, partiendo del milagro de su aparición y su función de escudo sobrenatural protector que supuestamente mitigó los efectos de la peste. El autor arma así una reiterada oratoria apologética de milagrería guadalupana con ribetes históricos y doctrinales en la cual la figura central es la imagen maternal protectora. Esta reafirmación mariológica recurre a argumentos teológicos tradicionales que revelan el ánimo de Cabrera y Quintero por ceñirse a la línea discursiva más ortodoxa del catolicismo, en especial si de definir el origen, presencia y objetivo de los males en el mundo se refiere. Por lo tanto, es previsible que el autor reafirme la omnipresencia del Dios cristiano y remita todo acontecimiento que afecte a la humanidad a los planes apocalípticos de salvación, a la inexpugnabilidad del pensamiento divino y al principio del bien mayor para sus criaturas. Motivado por su inconmensurable patriarcado, Dios utiliza y manipula la enfermedad para escarmiento de la humanidad y redundancia de su gloria, de acuerdo a sus fines providenciales. Es decir, el Padre corrige al Hijo, el Creador a la criatura, el Dios al hombre, incluso infringiendo dolor y enfermedad por su propio bien eterno, como muestra de su bondad. Prueba de ello es que libera males, portadores y emisarios para que hagan el trabajo sucio, al tiempo que, y he aquí el giro doctrinal remarcado constantemente por el autor, proporciona la más espectacular de las soluciones, dota a los dolientes de un remedio infalible, de un escudo contra toda pena, de una mano cordial, la de su propia madre. Con ello demuestra ser sumo y justo juez. Las criaturas sujetas son los demonios y las mismas enfermedades personificadas, quienes, liberados para esparcir el mal entre los hombres, sirven también como ejemplo de lo que el sujeto no debe hacer, es decir, rebelarse y convertirse en enemigo de su creador. Pero no son ellos, en sentido estricto, la fuente del problema de salud. Estos demonios se encuentran muy limitados por el dominio de Dios, de quien dimana todo conflicto y toda solución, según las percepciones teocéntricas más ortodoxas que Cabrera y Quintero comparte. Lo cito. Heridas que vienen del cielo han de venir también los remedios. Es Dios el principal y a veces el único autor de cualquiera pestilente plaga, y es también Dios el que medica. Si bien aclara que el brazo divino que ofende no necesariamente es el mismo que proporciona el remedio, a fin de cuentas, el juego de justicia que eso sugiere es parte de la omnisciencia de Dios y corresponde a sus planes. Cito. Por vía del cielo viene, venga como viniere, la plaga. Y por ella, o se ha de corregir o preservar, viene sin controversia el remedio. Aún la superstición más engañada no le supo hallar otro camino. De lo alto ha de venir el escudo, si flechando puntas de lo alto hace guerra la pestilencia. Esta apreciación de la funcionalidad de un ser todopoderoso e infalible coordinando enfermedades, lecciones y protecciones, no exenta de contradicciones desde el sentido común, está íntimamente ligada a las soluciones que los demonólogos barrocos dieron cuando intentaron explicar por qué los brujos, los demonios y el propio Satán afectaban y dañaban a las personas. La explicación allá y aquí es similar. Dios solo permite la actividad del mal natural e infernal en el mundo para beneficio del creyente y aumento de su gloria. La sutil diferencia consiste en que Cabrera y Quintero está de acuerdo en dimanar la peste desde la bondad del Creador, quien busca penitenciar, purificar y salvar al hombre, mientras que los demonólogos más crédulos, preocupados por un diablo más poderoso y dañino, achacaban este tipo de males a la ira del diablo y sus esbirros contra Dios y su creación. De acuerdo a los registros históricos descritos en el libro, la peste ha asolado a la humanidad por castigo divino, y en cada ocasión demonios malignos o ángeles justicieros han sido los encargados de propagar la enfermedad. Solo se ha detenido gracias a la intermediación de los representantes de la Iglesia. Verbigracia, en el año 590, la peste coordinada por un ángel guerrero que asolaba Roma fue detenida mediante la procesión encabezada por San Gregorio. El autor afirma que durante la peste del año 594 en la ciudad de Constantinopla morían 5,000 personas diariamente.
fueron, cito, ángeles malos los que vistos en humana figura embestían como valerosos guerreros, herían los cuerpos. Más mortífera aún fue la sufrida 9 años después, dice, en cuyo ataque se unieron ángeles buenos y malos para armar un único y singular bando. Lo cito. Espectáculo más horrendo ministró al espanto la del año 605, en que claro en el mismo horror de la noche se dejaba ver el ángel malo manejando una punta y en compañía del ángel bueno, a cuyo mandato obedecía e hiriendo las casas con su punta, eran otro día tantos los muertos cuantos golpes habían dado a sus puertas. Esta permisión del embate celeste muestra complejidad y se aleja de la común explicación acerca de la dualidad bien versus mal, en conflicto eterno. Se supone que Dios castiga con una mano y conforta con la otra. Cito. Mas, ¿quién no admira las misericordias del Altísimo, que con la misma guerra que hace defiende y de las armas que usa para herir se vale para patrocinar? Es su guerra ofensiva y defensiva. Quiere, cuando expurgar a unos, defender y proteger a otros con la destreza de su pulso y la fortaleza de su brazo. La contraparte de su justicia es lectiva e indicio de salvación. El escudo que proporciona simboliza la prerrogativa que reciben los justos. Si bien él permite el mal, al mismo tiempo dota a los pecadores de armas defensivas. Cabrera y Quintero quiere ver una realidad milagrosa en la idea del escudo. Propone un arco iris compuesto por 2 medios círculos abrazados, brillantes y coloridos, como emblema de la voluntad divina para proteger. Así se vio, sostiene, en la peste que asoló a México en 1576. Permitida la actividad terrenal de los ángeles oscuros y la justicia de los luminosos, todos erigidos como emisarios del empíreo, es casi lógico que intervenga en el escenario teológico, mítico e histórico el personaje que tiene la función de contener al mal y proveer protección, cobijo y ternura. Cualidades maternales tradicionales en este esquema religioso, depositadas y depuradas en las advocaciones de María. Cayetano Cabrera tiene conciencia de esta tradición discursiva, la hereda, comparte los antecedentes que identifican a María como una enemiga directa del mal. No hay azar en que su libro la describa y alabe a manera de un escudo y cura de un mal natural segregado en el mundo novohispano por los demonios, mediando el permiso e incluso el mandato de Dios. Él está eslabonando su discurso a una herencia que lo conforma. De paso, con la instalación oficial de su reciente patronazgo, la Nueva España se adhiere a la ilusión mesiánica de pueblo predilecto de Dios, al contar en exclusiva con los favores de Guadalupe. La propia imagen, indica el autor, desde sus primeras apariciones sobre suelo americano, precisamente durante las batallas de conquista, mostró la dualidad de arma y escudo, para el caso, a favor del bando cristiano. Cito. Y se vio, si como iris de paz y protección para con sus fieles españoles, como arco de guerra de tempestad y torbellino contra los infieles mexicanos. Lo cual considera historia verídica. Aclara que no se trata de alguna alegoría, pues tales funciones de la Virgen María fueron registradas por Fray Bernardino de Sahagún en su célebre Historia General, a quien cita. De acuerdo a la referencia, María Guadalupe colaboró en la victoria española atemorizando a mexicas y tlaxcaltecas mediante un torbellino de fuego rojo, abrasador y centellante que los rodeó y rindió. Además, lo cito, se observó realmente que su misma adorable persona, conmoviendo con el de su garbo y talla el aire y arrojando a puños tierra y polvo a los ojos de los gentiles mexicanos. No obstante, esta aparente parcialidad, aclara Cabrera, fue en realidad una estrategia para conseguir las finalidades ocultas y últimas de la intervención, porque la Virgen les cegaba los ojos del cuerpo para abrirles los del alma. De esta forma, el autor traslada la dualidad de afectar y sanar del patriarcado divino al protectorado guadalupano. Un protectorado cuyas características maternales son, por supuesto, más cordiales, sensibles y constantes, a tal grado que con el tiempo llegaron a minimizar las funciones justicieras, aleccionadoras o francamente agresivas contra los no creyentes y los pecadores, hasta suprimir la dureza y la belicidad justicieras, actitudes impropias del talante materno descrito por la tradición. El fantástico cuadro de un personaje celeste sobre las cabezas de españoles y nahuas, entre luminosidades y borrascas, implica un despliegue de poder sobrenatural. El control de los elementos naturales mediante recursos mágicos o milagrosos fue uno de los temas discutidos en los tratados de fenómenos extraordinarios que arman la tradición discursiva contra la magia y las supersticiones.
Desde el Tratado de las Supersticiones y Hechicerías de Martín de Castañeda hasta los discursos del Teatro Crítico Universal del padre Benito Jerónimo Feijoo, pasando por otros libros esclarecedores de supersticiones y manifestaciones portentosas, como La curiosa filosofía y tesoro de maravillas de la naturaleza de Juan Eusebio Nierenberg, el Tratado de las Supersticiones de Jean-Baptiste Thiers y la historia crítica de las supersticiones prácticas de Pierre Lebrun, la preocupación de los eruditos estribó en delimitar aquellos fenómenos desconocidos que pertenecían al orden natural del mundo, aquellos permitidos que eventualmente rompían la norma y aquellos prohibidos porque constituían un engaño diabólico. Hacia el siglo XVIII, los conceptos de magia goética frente a la teúrgica formaban parte del acervo teológico de los letrados. También, para entonces, estaba claro que la manipulación de los elementos naturales y la violación de las leyes físicas por un sujeto cualquiera solo podría provenir de un pacto diabólico expreso y aún obrando maravillas, como solían decir los tratadistas. Tal transgresión del orden diseñado por la divinidad constituía un engaño que los brujos creían real y operaban gracias al acuerdo con Satán. En realidad, él no tenía permiso para modificar a la naturaleza porque Dios no se lo concedía. Y si alguna vez acontecía algo real, era, como se indicó antes, en ocasión excepcional y para aleccionar a los mortales implicados, beneficiarios de un bien mayor. La luminosidad guadalupana en el discurso del autor y de sus contemporáneos es tan fuerte que necesariamente santifica todo lo que le rodea. En cualquier ámbito su presencia garantiza la salvaguarda del devoto. Por ejemplo, cita la hagiografía de Diego de San Vitores, escrita por el padre Francisco García, para narrar que en un sueño la Virgen de Guadalupe aparece amamantando a 2 bebés. Ante ella llegaron 8 niños, arrastrando impunemente a un temible perro. Cabrera y Quintero considera que es Cerbero, el guardián del infierno dantesco. Cito: podían, más que seguros, hacer pueril juego de su rabia, algaraza de sus ladridos, desprecio de su cólera y juguete de sus resistencias, defendidos bajo el iris del mexicano Guadalupe, teniendo el círculo de oro de su escudo mejor que con sus dobles ramales lo tenían atraillado a sus plantas. Es decir, la imagen guadalupana protege a los niños del representante infernal a tal grado que ellos pueden estar tranquilos y dominar, incluso escarnecer, si quisieran, a la bestia. De la percepción de la guadalupana protectora ante las amenazas de los seres malignos a la recurrencia auxiliadora para paliar la epidemia que recientemente asolara a la capital de la Nueva España, hay un breve tránsito. El literato pregunta: ¿y si tanto puede María Santísima en su bella imagen de Guadalupe contra este enemigo mortal de las almas, qué no podrá contra el que solo lo es de los cuerpos? Quiero decir, contra la enemiga pestilencia. Esta pregunta cierra el capítulo 4 y abre el capítulo 5 de la obra para hablar de la protección ante la peste. Parece uno más de los recursos retóricos diseminados con abundancia a través de la apología, pero en realidad es de suma importancia, pues revela la confianza clerical en la tradición del auxilio mariológico contra los enemigos infrahumanos y terrenales, fortalece el cariz demonológico adherido al tutelaje y extiende la fidencia al alivio frente a los ciclos epidémicos. Tras establecer el probable origen y tránsito de la infección, el autor trata de personificarla, rasgo que necesita en el discurso para contraponerlo a la defensa y consolación guadalupanas. En esta transmutación retórica que va de la identificación naturalista a la percepción ontológica de la enfermedad, estriba el carácter destructivo de la peste. El fenómeno se entifica, gana una identidad antagonista. La epidemia hace las veces de un enemigo malvado que asalta al hombre. Cabrera la llama nocivo espíritu, espíritu enemigo, enemigo mortal, con precisa congruencia de la tradición mariológica respecto a la enemistad entre la serpiente antigua y la madre celestial. Por lo tanto, la emergencia requiere de la presencia divina en actividad salvadora selectiva. Presencia no únicamente espiritual, sino casi tangible en las palabras del autor, quien deviene en poeta con ansias de materializarla en uno de los párrafos más líricos y laudatorios de todo su discurso, que les cito. Con esta, pues, y ocurriendo a su asilo, habrá temor, no riesgo, porque más nos declaren guerra los cielos, por más que desgajándose los astros caigan a apagarse en las aguas estrellas de tan pestilentes influjos, que para abrir los ojos de la alma amarguen los ríos en abistinios.
por más que obedientes los ángeles den rienda a los 4 vientos que enfrenan, para que con hinchados soplos irriten el mar, muevan la tierra, destronquen los árboles y exciten tempestades pestíferas, porque a esta y más furia del orbe que peleare por su hacedor, se levanta en nuestra defensa y sube por el oriente, por donde bajó con el sol que visitó la imagen de María. El bello ángel que la levanta, quien teniéndola como escudo a 2 manos y en ella la señal saludable de Dios que vive y que da vida, da gritos a los soberanos ministros que aprestan nuestro daño y castigo diciendo: no dañéis aún desenfrenados los vientos a la tierra, detened la plaga aún en los árboles, hasta que señalando con la cruz de este escudo a los que son siervos de Dios, porque se protegen de María, queden preservados del castigo y libres a su sombra de tan irremediable plaga. La elocuencia vocativa deja clara petición y selectividad. Por un lado, el enemigo que afecta y la cómplice que defiende están plenamente identificados. María, el escudo propicio, debe anteponerse al mal que envuelve el aire, penetra los cuerpos y tambalea la fe. Por otro, si el mal ha golpeado más al Anáhuac, más rendición, fervor y loa habrá que elevar a la Madre de Dios, a fin de ganar su ayuda y atención, máximo cuando ya ha conferido su protectorado. Es evidente que la instalación exclusiva del patrocinio de María busca preservar del mal primero a la Nueva España, como si cada vocación mariana tuviera un radio de influencia. Por lo tanto, mientras más cerca se encuentre el creyente del centro geográfico y simbólico de la fe, más protegido estará. Otra variable de esta cobertura divina está relacionada con la pertenencia a la población indígena. Desde el inicio, Cabrera y Quintero señala que fueron los indios los más afectados y al mismo tiempo sostiene que por ese motivo María Guadalupe los ha socorrido más. El letrado deja en el aire la conexión entre su vaga idea de que las personas menos creyentes o poco devotas son las que ocasionan la ira de Dios, quien las castiga para su penitencia, contrición, arrepentimiento y regeneración, en cuya sospecha constante estaban los naturales, en parte todavía apegados a las reminiscencias de la religión prehispánica, pero es evidente que, aunque él no lo declare abiertamente, hay un dejo de diferenciación racial comprensible, según la idiosincrasia de la época, merced a los méritos católicos y el abolengo católico también en dicha percepción. A su parecer, la idolatría no se ha extirpado del todo, renace y se extiende a pesar de las misiones pastorales y la labor de los evangelizadores. Cita a uno de ellos, prominente, el arzobispo de México, José Lanciego de Eguilas, quien se queja en una carta del 8 de junio de 1726 de la continuidad de los rituales idolátricos en la región huasteca, donde los naturales adoran al demonio, sostiene, mediante cantos, danzas, comida y bebida. Él mismo narra adoraciones similares acontecidas en el Valle de México y comparte su reprobación en un tono no exento de matices satíricos. Lo cito: a sola la narración de este se supieron de los circunvecinos otros 1000 vanos cultos y excesos, principalmente que por respecto a aquellos 2 trozos de piedra que para demonios eran feos. Era frecuentado aquel sitio de muchos pueblos de indios, mucho más en tiempos de pesca, en que tenía el diablo la suya. Las continuidades o resabios rituales indígenas promueven en el autor una dura censura, pero también dan pie a la justificación e imperante necesidad de recurrir al patrocinio guadalupano. De acuerdo a su perspectiva, la que en lo general coincide con los dictámenes eruditos de su tiempo, en primera instancia, estas reminiscencias prehispánicas forman parte del ambiente de hipocresía e infidencia católicas entre los naturales americanos, lo cual causa el encono divino y en consecuencia la lección aplicada mediante la maldición pestífera. En segunda, una celada diabólica parece esconderse tras cada manifestación comunitaria que se ha preservado, poco más o menos original entre los indígenas. Trampa diabólica hay, afirma el presbítero mexicano, en el ritual del palo del volador, en cuya ejecución ejemplifica sus críticas. Cito: en lo interior, este palo es un árbol que nace del infierno, una lanza que el gigante de la idolatría empuña todavía contra el cielo. Si el mito de la brujería en Europa añadió a su amplia narrativa fantástica el simbolismo de la cueva mágica, como las ubicadas en Salamanca y Toledo, donde cuentan las leyendas respectivas y las recreaciones literarias de Cervantes, Rojas Zorrilla y Alarcón, entre otros, el diablo enseñaba magia a todos aquellos émulos de Cipriano, Teófilo y Fausto que lo solicitaran previo pacto infernal.
el letrado novohispano se adhiere a la provisión del ritual de los voladores nahuas, refiriendo una denuncia de idolatría que revisó y en la que se enteró y cree firmemente que los participantes, regentes, maestros o caporales del rito asisten a una cueva para ser nombrados tales y aleccionados por el propio diablo. Lo cito. Algo de lo más grave es que ninguno entra en esta danza, al menos de regente, que no se haya graduado de maestro. La escuela en que se recibe este grado, por lo que mira a estos contornos, es una cueva impenetrable de que han sacado innumerables ídolos e idólatras en el monte que dicen de Joco o Ajusco, donde ocurre el que se ha de graduar de volador. Llega hasta la entrada sin más compañía que su audacia. Aparece el demonio varias veces, la primera a la boca de la cueva en figura de un hombre etíope, otra a distancia, en la de un león, y la última en la de una serpiente espantosa. En todas le rinde adoración y él le halaga propiamente para matar al que le adora. Casi escondida entre los giros sintácticos de su prosa barroca y estilo personal, cuya validez Cabrera y Quintero defiende de las potenciales críticas en el prólogo al lector, una de sus comparaciones reafirma lo que quiere transmitir, pero que, sujeto por la lírica laudatoria a la advocación mariana y el lenguaje hiperbólico, se resiste a decir directamente: la idolatría de los indígenas equivale a contagiarse de la peste, incluso a aceptarla de buen grado. Su reticencia interna ante el evangelio predicado y su apego a las costumbres de la gentilidad, nunca desaparecida del todo, los convierte en culpables elegibles para el ajusticiamiento dimanado de Dios, mediante el cual los castiga y los cura de las dolencias físicas y espirituales a través de la mediación maternalista de María Guadalupe. Desde su enfoque, las prácticas idolátricas, en especial el ritual de los voladores, funcionan a manera de causas de la peste. No le falta prejuicio, imaginación e intención censora al levantar la sospecha de intervención diabólica sobre la muerte de 9 voladores en la Plaza de San Juan, justo el mismo mes, quizá el mismo día en que a su entender brotó la epidemia. Cito: con estas y otras ceremonias le confiere con el grado sus facultades que son, bien entendidas, ascender al palo o cátedra del volador, cátedra también de pestilencia, pues ahí se contrae la del alma y se merece la del cuerpo. Explicar e interpretar a otros en ella las lecciones del culto y supersticiones diabólicas, con más insolencias, licencias a este y otros insultos, principalmente de lascivia, para que también los instruye de paso y les da norma. En la reprobación a las costumbres, tradiciones y ceremonias de los indígenas, la idolatría está relacionada directamente con la demonolatría. El autor reitera los conceptos que ya otros eruditos habían esgrimido para la justificación de la conquista por los beneficios de la instalación del evangelio, a la manera descrita en la obra de José de Acosta, es decir, que el diablo, expulsado de Europa, había sentado sus reales en el Nuevo Mundo, engañado a los naturales de la misma forma que a los antiguos romanos, convenciéndolos de que el sol, la luna y las estrellas tenían el poder de dirigir sus vidas y utilizando la trampa de la fornicación para ser adorado en la figura de sus ídolos. Consecuentemente, era tarea cristiana deshacer el entuerto. En el presente caso, el autor afirma que el demonio afincó en México al águila mexica. La herencia europea del mito diabólico, aplicada a los practicantes del ritual nahua, consistente en el vuelo alrededor del eje solar, está vigente en la creencia y denuncia del autor cuando señala que lo más que les confiere este grado es una sensible soltura de nervios y disolución de costumbres para bailar en el volador y hacer sus suertes. Y tras esta, una engañosa seguridad en el peligro nacida del expreso pacto con el demonio. Ni más ni menos. A la par de los extremistas y crédulos demonólogos europeos de la época de cacería de brujas, los acróbatas son acusados de firmar un pacto expreso o explícito con Satán, el más execrable de los actos heréticos contra Dios y los hombres, de acuerdo a los discursos del Malleus Maleficarum, de Kramer y Sprenger, el Demagorum Daemonomania de Jean Baudin, el Compendium Maleficarum de Francesco Guazzo o cualquier otro texto similar. Lo que molesta al autor novohispano es lo mismo que desesperó a Andrés de Olmos en el siglo XVI, cuando lamentó que a pesar de todos sus esfuerzos, los recién bautizados seguían obedeciendo las órdenes de los ministros de Huitzilopochtli u hombres tecolote.
Y lo mismo que molestó a Hernando Ruiz de Alarcón en su cruzada antiidolátrica alrededor de un siglo antes. La persistencia de la adoración a las deidades prehispánicas, el ocultamiento de los ídolos, las prácticas rituales secretas y la ingestión de alucinógenos como el ololiuqui, irónicamente conocida también como semilla de la Virgen, y el peyote. En el mismo tenor, critica la venta y el consumo del pulque y sospecha fuerte vinculación entre la bebida embriagante, el diablo y los problemas de salud social. Cito: aquí se ve con evidencia lo que varones doctos y espirituales juzgaron realidad y los interesados hipérbole, y es que el abuso y libertad de esta bebida fue uno como ardid del demonio. Ver en las costumbres y creencias del otro las faltas y los pecados que despiertan la ira divina y demuestran la participación de los seres malignos constituye uno de los ejes dinámicos del discurso contra la brujería. Cabrera y Quintero se yergue inquisidor y censor ante lo que considera ausencia de fidelidad a la doctrina católica. Le preocupa la lujuria, la embriaguez, la permisividad, pero sin duda al centro del problema que originó la epidemia ubica a la idolatría. La frase que cierra una de sus disertaciones al respecto es realmente reveladora. Dice: pero no había de tratarse otra peste para expresar algo de la que tanto infesta a muchos indios con los humos de la idolatría. Es inevitable notar que tras la satisfacción por el don de la filiación divina que logra identidad y diferenciación selecta del creciente criollismo y del mestizaje novohispano, dentro de las necesidades que ampara el cobijo guadalupano, está la insistencia para la abolición del supuesto engaño diabólico que se considera pervive entre los indígenas. La encomienda de salvar sus almas, aun en contra de sus propias tendencias pecaminosas o francamente heréticas, sigue siendo una tarea pendiente. Es además uno de los pilares que justifican la reinstalación de María en el centro de la Nueva España. Lo cito: y nació esta singularidad de haber de ser la Ciudad de México como lo es, cabeza y metrópoli de esta septentrional América en las Indias Occidentales, para que aquella monarquía que en su gentilismo sacrificó innumerables almas humanas a sus dioses falsos y al infierno, engañada del demonio, ofreciese otras muchas almas al cielo por medio del culto y adoración de la verdadera madre del verdadero Dios. Por supuesto que este proceso de aliento al favor popular no es gratuito. Tampoco se trata únicamente de una estrategia política para solventar las probables crisis de fe que la epidemia generó en los individuos al no encontrar respuestas en los esquemas ortodoxos de la fe. De hecho, hay constancia inquisitorial de que una gran cantidad de personas anónimas recurrieron a las prácticas mágicas y a los remedios de la tradición herbolaria mesoamericana para contrarrestar a la enfermedad. La presencia de la imagen milagrosa de María se instala en la capital novohispana con el mismo impacto comunitario producido por la sacralización de un mundo salvaje, pagano e infiel, considerado así. Es una hierofanía irradiante, una verdad revelada y una distinción mesiánica. El ritual operativo necesitará de sacrificio, formalidad y exégesis garante. Por estos motivos, el discurso de todos los cronistas de los portentos guadalupanos está lleno de milagrería, fantasía, maravilla. El relato del mito contiene necesariamente a los personajes o eventos opositores, pero también la certeza de que sus intrigas, permitidas y ordenadas por el mismo Dios, no prevalecerán. Interesa aquí el sesgo protector de tales celadas, engañifas y males infernales, porque a ellos la tradición católica les antepuso el nombre y los símbolos de María. En este tenor, el parecer citado por Cabrera y Quintero confirma la atribución tradicional antidiabólica de la imagen. Cito: no es menos causa para este general patronato el estar recibido en todo este reino como pública fama y voz común que no haber en Nueva España energúmenos o poseídos del demonio es maravilloso efecto de la Santísima Virgen, por respeto y reverencia de su adorable imagen de Guadalupe. Y cuando en los siglos que precedieron a la conquista de este imperio sus moradores hablaban y trataban familiarmente con el demonio en boca de sus ídolos, se hace más notable que después que la Santísima Virgen se apareció, según tradición común e invariada, jamás se ha visto endemoniado ni obseso alguno de infernal espíritu en todo el reino de Nueva España. Resulta significativo y lógico que el texto redactado para argumentar la propuesta de la advocación guadalupana como patrona de la nación utilice la tradición exorcizante de María, en especial frente a la versión americana del diablo, el ídolo. Los conceptos desarrollados por los tratados demonológicos europeos, como energúmeno, poseído, endemoniado y obseso,
explícitos e implícitos en las crónicas que describieron las infestaciones demoníacas dentro de claustros conventuales, están mencionados aquí en relación directa a la especial facultad mariológica para contener a la serpiente antigua, ipsa conteret, mérito aumentado por las características del contexto prehispánico que se suponía cooptado por el demonio, propugnador de las idolatrías indígenas y que justo a partir de la aparición de la imagen maternal en el Tepeyac llegaba a su fin. Esto permite notar el arraigo comunitario que tenía la interiorización y la recreación del imaginario demonológico en la Nueva España, toda distancia guardada con el dramático fenómeno de la brujería europea y sus episodios de posesión diabólica. Al menos sus distanciados habitantes compartían bases esenciales acerca de la consabida batalla cósmica entre personajes y símbolos del bien y del mal, dentro de la cual la iconografía y las advocaciones de María ocuparon un lugar preponderante. Ante la necesidad de contar con cualquier tipo de auxilio frente a los males en general y frente a una epidemia en particular, y dadas las circunstancias contemporáneas, no es ocioso preguntarse si acaso nuestra sociedad laica y parcialmente atea, acaso enceguecida y engañada por los nuevos demonios, el brillo de la tecnología y las quiméricas promesas de la salvación mediante la ciencia, no ha renunciado equivocadamente a los paliativos que el imaginario religioso trascendental le habría proporcionado a nuestros antepasados. A fin de cuentas, para los mexicanos dolientes de hoy, ¿dónde está el escudo protector? ¿Quién es la Guadalupe del siglo XXI? Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Alberto Ortiz por esta interesante participación y ahora le vamos a dar la palabra al doctor Salvador Lira. Salvador Lira es poeta, ensayista e investigador, licenciado en Letras, maestro en Historia y doctor en Estudios Novohispanos por la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como magíster en Filología Hispánica por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha obtenido varios premios nacionales y estatales, así como becas para estudios en México y en el extranjero. Cuenta con 7 libros publicados y más de 10 artículos y capítulos de libros en publicaciones arbitradas dentro y fuera del país, como las revistas Potestas, Janus y 18. Sus productos, actualmente es docente e investigador del Centro de Actualización del Magisterio de Zacatecas, donde se desempeña como responsable del programa de posgrado, Maestría en Educación Histórica. Y mencionaremos su más reciente publicación, que es justamente referida al tema de la ponencia que nos va a presentar el día de hoy con el título Breve discurso sobre las fiebres, en particular la que hoy es tan fatal a los indios, con su verdadera curación. Un manuscrito antecedente del Escudo de Armas de México de Cayetano de Cabrera Quintero. Por favor, Salvador. Una disculpa, buenas tardes a todos. De antemano agradezco la invitación a este seminario y posteriormente a este coloquio. Lo cierto es que han sido meses muy interesantes, de muchísimo aprendizaje y que quizá pudieran ser el preludio de un seminario permanente del siglo XVIII en términos generales, ¿no? Creo que, eso ya tal vez lo discutiremos luego, ¿verdad? Pero bien, y lo que yo voy a presentarles ahora, cuando a mí me invitan al seminario del Escudo de Armas, lo cierto es que me invitan para hablar en torno a la emblemática alrededor del Escudo de Armas, que es, digamos, la línea de investigación donde más he trabajado en prácticamente toda mi vida académica. Sin embargo, yo tenía la intención de hacer algo distinto, como que me encontraba en una etapa de transición, y pues mis intereses iban un poco entre cuestiones de carácter científico y también trabajar ya de manera muy seria y formal la parte de la ecdótica. Entonces, de allí y en función pues del trabajo con los diferentes borradores de Cabrera, pues sale este trabajo titulado Breve discurso sobre las fiebres, en particular la que es tan fatal a los indios con su verdadera curación. Y le ponemos allí un manuscrito antecedente al Escudo de Armas de México de Cayetano, ¿no? Es lo que vamos a presentar ahora, ¿no? Y comienzo indicando que en efecto pues la tradición textual en Nueva España es muy vasta en términos muy generales
y que además, dicho sea de paso, todavía a pesar de los grandes esfuerzos, sobre todo a partir de los años 20 del siglo pasado, existen todavía muchísimos trabajos por realizar y sobre todo, como ya lo han mencionado, inclusive ante estas circunstancias de la mesa anterior en términos editoriales, pues muchas cuestiones que indagar en torno a la tradición del texto y en torno también a sus procesos de creación, consolidación o como la Gnóstica lo ha llamado, la idea esto de los ideográficos, los antígrafos, etcétera, ¿no? Y evidentemente un caso particular, que yo también coincido, no es un caso modelo, sino es un caso particular de estudio, es el de Cayetano de Cabrera y Quintero, no solamente por la calidad letrada, sino también por el tipo, por la cantidad de textos que produjo de diversos géneros, ya sea de carácter emblemático literario, por sus composiciones sobre los sucesos de Estado, sus vejámenes, su poesía burlesca, su género dramático o inclusive las relaciones que a partir de su obra literaria, su obra histórica, pudo construir o destruir, ¿no? Que también eso es muy interesante de valorar, ¿no? Y que a diferencia de muchos autores, tenemos, gracias a la Biblioteca Nacional de México, pues los borradores de Cabrera, que esto nos permite darnos cuenta de una posibilidad en torno a lo que Casani ya en términos posteriores para la escritura ha denominado el proceso recursivo. Esto es, cuando un autor trabaja ciertas obras y cómo se van generando diferentes influencias, no solamente en el ámbito editorial, sino también, vamos, en el ámbito propio de lo que hoy en el siglo XXI, y me atrevo a utilizar esta palabra asumiendo que es un término anacrónico, a esto que pudiéramos llamar la creación, ¿no? Y que, bueno, entendemos que en el siglo XVIII hay otro proceso. No obstante, este tipo de borradores nos permite darnos cuenta de este proceso recursivo, ¿no? Y esta idea de que un texto no es enteramente de una sola persona, ¿no? Sino que en realidad hay muchísimas voces que influyen en esta idea de los vasos comunicantes, ¿no? En efecto, pues todos sabemos, y cuenta de ello es que El escudo de armas es el título más citado de Cayetano de Cabrera y Quintero a lo largo de estos últimos 3 siglos, por sus, bueno, ya lo han mencionado y seguramente lo mencionarán los colegas, por sus diferentes elementos y motivos, ¿no? No obstante, uno de los textos antecedentes, y que es el texto que ahora presento, es el del breve discurso sobre las fiebres, en particular tan fatal a los indios, con su verdadera curación, ¿no? Un documento que justamente se encuentra en la Biblioteca Nacional de México, en el volumen de misceláneas número 29. Y es interesante, bueno, no, hacer un recuento del estado de la cuestión, esto lo integraré ya en el trabajo, directamente en el cierre, pues. Evidentemente el estado de la cuestión en torno al escudo de armas es amplísimo, ¿no? Y que incide en temas de carácter histórico, en torno a la epidemia, en torno al patronato de la jura, en torno a los procesos pintores, en torno a la literatura. Y me centraré justamente en este manuscrito porque justamente nos da cuenta de cómo en cierta medida este tipo de referencias, ya hemos mencionado, se ha mencionado pues que el documento de Cabrera tuvo al menos 10 años de construcción y tiene 2 fechas, ¿no? 1746 y 1747, cómo se fue construyendo este documento y en este sentido, cómo Cayetano de Cabrera y Quintero fue utilizando una serie de fuentes que de alguna manera fue dialogando y que además, dicho sea de paso, a lo largo de siglos posteriores diferentes autores han retomado y que esto en perspectiva, bajo un trabajo eclóctico, nos permite elucidar en torno a su proceso de creación. Entonces, por eso mismo me centro únicamente en el estado de la cuestión de este manuscrito. La primera vez que lo vemos referenciado es en el catálogo de manuscritos científicos de la Biblioteca Nacional por Ricardo Moreno en 1969. El documento no lo atribuye específicamente a Cayetano de Cabrera, como sí lo hace, por ejemplo, con otro documento muy interesante que también aparece en el mismo volumen misceláneo, que es el de elementos de geometría. Sin embargo, sí comenta que posteriormente se encuentra en los borradores, ¿no? Es decir, no le da en este sentido una plena autoría a Cayetano de Cabrera. Posteriormente, Claudia Parodi, en 1976, en su obra, la obra dramática de Teatro Novohispano del siglo XVIII, donde aparece, digamos, el primer inventario de los borradores de Cabrera, lo considera como sí un antecedente del escudo de armas de México y me parece que esta es la autora con la que posteriormente los diferentes autores van a ir dialogando en torno a este documento en lo particular, porque además lo cita en 2 fichas catalográficas y que además
en este caso da, en este sentido, un procedimiento específicamente, o da un parecer que pareciera en este caso inevitable respecto al proceso de autoría, ¿no? En este caso de precedencia, ¿no? Asimismo lo hace América Molinar del Valle, en el cual atribuye la autoría, y lo cito, como un método para curar la fiebre del Matlazagua de 1736, y que además, dicho sea de paso, atribuye otros documentos los mismos borradores. No obstante, otros documentos, Claudia Parodi sí incide, ¿no?, que es probable que no sean de ellos. Bueno, esta América Molinar del Valle, justamente en este apartado, sí manifiesta este documento, aunque posteriormente no lo vuelve a citar a lo largo de su amplio estudio, ¿no? Mirna Soto, posteriormente en el arte maestra, también aporta la información que plantea Claudia Parodi, aunque pues indica que los borradores de carrera requieren un estudio un poco más amplio y que como tal no se puede autorizar que hayan sido por parte de este miembro de la Academia de Teología de San Felipe Neri, ¿no? O sea, marca una cierta distancia, pero a final de cuentas sigue la misma línea de Claudia Parodi, ¿no? Y finalmente, Leticia López Aldaña, que está aquí presente con nosotros, en su tesis doctoral, lo incluye también en su largo, ella genera al final también un largo y muy provechoso catálogo de las obras de Cayetano de manera comentada, y lo integra como parte de la prosa en idioma castellano, ¿no? Y en este sentido, pues también siguiendo la línea de Claudia Parodi, pues lo atribuye a Cayetano de Cabrera y Quintero, ¿no? El objetivo, pues, de nuestro trabajo es, en principio, pues desde una perspectiva anecdótica, es dar a conocer uno de los primeros antecedentes del escudo de armas, y en este sentido explicar cuáles son las similitudes y las diferencias entre ambos textos, como parte de un proceso de composición, o lo que les he mencionado, un proceso recursivo, ¿no? Y asumimos en este caso que es un testimonio escrito por distinta pluma de Cayetano de Cabrera Quintero, misma que fue utilizada para la primera etapa de la escritura, ¿no? Ahora en la mesa antecedente se hablaba que Cayetano tuvo diferentes etapas en este proceso de la creación del escudo de armas. Pues nosotros lo ubicamos como este documento, como un documento pilar para la primera etapa, ¿no? Porque inclusive, bueno, ya lo explicaré un poco más adelante, en este proceso de transformación o en este proceso recursivo se observan diferencias no solamente en las marcas de estilo, sino fundamentalmente en las diferencias en torno a la manera en cómo se trata, en este caso, la epidemia, y posteriormente su verdadera curación, ¿no? Y además, esta edición y estudio de este documento nos permite sobre todo vislumbrar posturas y transformaciones de ideas entre textos con, podríamos al menos decir, al menos una década de distancia, ¿no? Y que esto también nos permite darnos cuenta de cómo la misma epidemia fue transformando el proceso y la idea de los diferentes intelectuales, tanto letrados como, sobre todo, aquellos que están inmersos en el protomedicato o en la Real Universidad, o que están pues directamente combatiendo con la peste, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las características y contenido de este manuscrito, ¿no? Es un manuscrito que consta de 30 fojas verso y recto, es de 22 centímetros, es breve, muy pequeño. Como les comentaba, forma parte del volumen Miscelánea 29, entre las fojas 96 y verso 126. Se observa que está escrito a 2 tintas y al margen tiene indicaciones en otra tinta, lo que nosotros suponemos que es inclusive posterior a la copia, porque la tinta es distinta, inclusive la caligrafía, también es distinta, ¿no? Cuenta con algunas tachaduras, no obstante no son significativas en cuanto al sentido, y las tachaduras inclusive se puede observar, con todo y que esté tachado se puede observar lo que decía previamente, y por eso vemos que no hay una tachadura significativa en cuanto al sentido, sino que más bien yo creo que es el copista el quien hace una rectificación de su propio modelo respecto a esta consolidación, ¿no? Dicho sea de paso, el manuscrito no está asignado, y que esto pues también generó ciertas disyuntivas, ¿no? Como lo veíamos ahora en el estado de la cuestión. Y al final se ofrece cierta información y actividad fundamentalmente al virrey arzobispo Juan Antonio Bizarrón, es decir, el texto está en cierta medida ofrecido hacia el virrey arzobispo. Nosotros creemos que existe otro ejemplar hasta ahora perdido, porque justamente por el tipo de escritura que se plantea, ¿no? Me parece que esta es más bien la copia o más bien este es un ejemplar que hace un copista, dadas justamente este tipo de rectificaciones o dadas las tachaduras, y también por otro lado porque plantea una serie de
disyuntivas justamente en torno a la misma procedencia y en este caso también a la pertenencia propia de Cayetano, dado que este era en perspectiva un documento que estaba en este caso ofrecido al arzobispo, ¿no? Y por lo demás es un texto que puede tratarse de un documento destinado para una lectura reservada, es decir, no es un documento que haya sido, desde mi punto de vista, realizado para llevarse a las prensas como tal, ¿no? Sino que es en este caso de lectura reservada, ¿no? Hay que mencionar que en su contexto de momento no hemos encontrado ningún autor que haya referenciado como tal este documento, salvo el escudo de armas de Cayetano, ¿no? Y además, dicho sea de paso, no aparece como tal, o sea, nosotros vemos el rótulo, ¿no? Breve discurso sobre las fiebres como tal, no lo vemos en este caso explicado en estos términos, sino que Cayetano lo plantea como un artículo, dado que el mismo documento del breve discurso se autoasume como un pequeño artículo, aunque el título diga discurso, también se asume como un pequeño artículo. No la menciona, por ejemplo, José de Guiara Eguren, y tampoco la menciona José Mariano Beristán de Sousa ya en el siglo XIX, aunque sí tenemos que mencionar, y esto aquí pues, acaba de decir que esto es parte todavía de la investigación, sí menciona que José de Peñaflores, profesor de medicina, escribió un artículo, y él lo menciona Beristán de Sousa así, según anuncio de la Gaceta de México, en febrero de 1738, con el título de Remedio Poderoso contra Fiebre Continuas. No hemos podido en este caso nosotros constatar el dato, aunque el breve discurso está fechado en enero de 1737, y lo que plantea Guiara Eguren en la nota catalográfica de José de Peñaflores es de 1738 y publicado en la Gaceta de México, ¿no? Bueno, como les comentaba, nosotros creemos que el documento fue realizado a finales de 1736 y principios de 1737 por dos motivos. Bueno, el primero porque está fechado en enero de 1737, pero además porque este documento, según lo dicta el propio artículo, está revisado por el doctor José de Escobar y Morales, y además allí se integra la carta que posteriormente Cayetano de Cabrera Quintero recupera en el capítulo 7 del libro 1, y que posteriormente el propio José Mariano Beristán de Sousa recupera también en la Biblioteca Hispanoamericana, ¿no? Por lo cual nosotros suponemos que en realidad Beristán de Sousa revisa el de Cayetano para hacer la entrada de José Escobar y Morales, y no así este documento en lo particular, ¿no? Y por otro lado, también el mismo manuscrito, y eso lo menciona, lleva una serie de dictámenes por parte de los doctores Marco Joseph Salgado, José Valentín y Juan de Baeza, así como de otros médicos, y no hay que olvidar que justamente a finales del 36 y principios del 37 se genera en este caso, y lo menciona también el propio escudo de armas, digámoslo así, una especie de nombramiento de doctores especializados de alguna manera, no en términos muy anacrónicos, para tratar en este caso la epidemia, y se distribuyen a lo largo de la Ciudad de México, y entonces este mismo breve discurso manifiesta que la información vertida en este espacio fue en este caso utilizada, o en este caso dictaminada por ellos, ¿no? Hay varios otros elementos a considerar. Por ejemplo, a lo largo del manuscrito no se utiliza la palabra Matlazáhuatl. Entonces, eso también es importante en términos de valorar cómo es que esta epidemia fue transformándose en términos inclusive de los diferentes espacios y circuitos, tanto en este caso médicos como a su vez letrados, ¿no? Y cómo una palabra tiene una cierta carga semántica y cómo se va transformando a lo largo de una década, y que pues este documento para 1736-37 pues no utiliza este documento, este término. Por otro lado, el mismo texto, el mismo manuscrito no plantea ninguna referencia de carácter religioso, salvo el concepto de máquina animal, y esta idea del concepto máquina que se plantea, bueno, desde esta perspectiva cartesiana como Dios, primer motor, etcétera, pero solamente es una breve, muy breve cita, y en realidad no hace, pues, por ejemplo, algún tipo de alusión de carácter religioso o de providencialismo, como inclusive lo mencionaba ahora el doctor Alberto Ortiz en la participación anterior, ¿no? Y además, dicho sea de paso, el documento no plantea ironías, no tiene esta prosa, bueno, comentaba el doctor Rubial, no tiene esta prosa rebuscada, ¿no? Como la que sí hace Cabrera en el escudo de armas, sino se plantea más bien un discurso de carácter muy plano, muy llano, más en un circuito que pareciera integrarse pues a estos preceptos de carácter médico, ¿no?
Nosotros hemos generado una serie, un tipo de contenido del manuscrito en 8 grandes apartados. La primera es los cuerpos humanos y las causas de las fiebres. La segunda son los 4 corolarios en torno a las fiebres y sus posibles remedios. El tercero es la carta del doctor José de Escobar y Morales. El cuarto, los comentarios a la carta. El quinto, las causas de la fiebre de indios desde una postura crítica. El sexto, los tipos de fiebres en México. El séptimo, la curación de las fiebres en México. Y finalmente, los agradecimientos y ofrecimientos para la elaboración de este documento, ¿no? En la primera parte, de manera muy breve, pues se expone justamente esta idea de la relación de la estructura del cuerpo a través de 3 preposiciones. De estas 3 preposiciones se sirven para entender esta idea de la producción natural, disolución y fluidez que se explicaba respecto a esta idea de las fiebres en lo general. Se observa que este documento tiene una estructura muy en general de lo que sucedía en los textos del siglo de finales del XVII y principios del XVIII en cuanto a la explicación de las condiciones febriles, en tanto que primero hace toda una explicación, en este caso, de las, bueno, habla aquí en este sentido de esta idea cartesiana y plantea estos elementos de carácter médico para explicar las diferentes posibilidades, ¿no? Y hay que decirlo, este apartado sí aparece en el escudo de armas en varios apartados que ahora mencionaré y que pues en ese sentido, pues insisto, no es parte de esta tradición en torno a los textos de las fiebres, ¿no? El segundo apartado plantea 4 corolarios que en este caso son variantes de los argumentos para las fiebres y sobre todo enfatiza en este caso el espacio de la Ciudad de México, lo que nos da cuenta de que es un documento que se crea en la Ciudad de México, ¿no? Y entre muchas otras cosas sí plantea algunos espacios como la cita que ahora les pongo que está en la diapositiva, en donde cual hace justamente inclusive una especie de revisión en torno a la práctica médica y de lo que sucede en este caso con los médicos de la Ciudad de México, ¿no? Es decir, es un documento pues que dada este tipo de referencias sí podemos argumentar que se escribe o se hace pues en esta ciudad, ¿no? Luego, pues en el tercer apartado, insistimos, está la carta de José de Escobar y Morales. Esta carta, la misma que aparece en el escudo de armas y que posteriormente reproduce José Mariano Beristán de Sousa, pero pues hay diferencias porque, por ejemplo, en la carta todas las recetas están en latín, mientras que en el impreso está en castellano, en el caso del escudo de armas, y cuando cotejamos en este caso la Biblioteca Hispanoamericana Beristán de Sousa, pues aparece tal cual como la propone Cayetano de Cabrera y Quintero, por lo cual nosotros suponemos que Beristán de Sousa nunca revisó en este caso este manuscrito, y además porque aparece un poema que por el estilo pues delata que es del propio Cayetano de Cabrera y Quintero en torno a la muerte de José de Escobar y Morales, quien como saben falleció combatiendo justamente la peste, ¿no? El cuarto apartado pues hace una larga explicación de los comentarios de la carta. Aquí es interesante mencionar que algunos sí los traslada, pero otros no, y aquí es donde se marcan ciertas diferencias. El quinto apartado habla de las causas de las fiebres de los indios, que ya hablaré un poco más adelante. Incide, en este caso, la primera voz del autor que o que estuvo una visita en Panamá y en Flandes, y que sobre todo para el caso de Panamá tuvo la opción de ver cuál era el procedimiento para el vómito prieto que se había suscitado pues, en tiempos previos, y que por eso le permite argumentar que el tratamiento o el posible tratamiento, en este caso de las fiebres de 1736, era el propio tratamiento del vómito prieto, ¿no? Y finalmente, pues los últimos 3 apartados son los tipos de fiebres en México, que son los que también plantea Cayetano de Cabrera, la curación de las fiebres en México, donde justamente la postura es la que sucede sobre todo con el vómito prieto, y evidentemente los agradecimientos y ofrecimientos que en este caso se le hacen a el arzobispo Virrey Bizarrón, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la comparativa entre el breve discurso y el escudo de armas? Cabe decir que yo la comparativa que hago es del breve discurso de 1700, bueno, del manuscrito con respecto a la edición de 1746. Faltaría hacer el cotejo, en este caso, con la edición de 1747 para ver si hay diferencias o no, y en ese sentido completar el ejercicio ecdótico. Los puntos de partida, pues es evidente que hay una deuda del escudo de armas con relación al breve discurso, fundamentalmente en 3 sentidos. El primero, la valoración en torno a las causas febriles, es decir, de aquí Cayetano de Cabrera se basa para explicar cuáles son las valoraciones en torno a este conocimiento.
el tratamiento médico y la curación de la enfermedad, ¿no? Fundamentalmente en estos tres espacios es donde coincide plenamente el manuscrito con respecto al impreso de 1746, ¿no? ¿Cuáles son en este caso las similitudes y deudas? Fundamentalmente lo valoramos en el libro 1 y en el capítulo 7 es donde más podemos encontrar estas recepciones. En algunas aparecen de manera textual, en otras se hace una especie de parafraseo, y en algunos parafraseos, sí hay que decirlo, en algunos casos el parafraseo en términos de sentido es lo mismo, más extendido en el caso de Cabrera, pero en otros pues también hay una sobreadjetivación donde hay valoraciones y es ahí donde encontraríamos en este caso las diferencias más importantes, y yo insisto, ¿no? Es en esta parte sobre los síntomas de las fiebres. ¿Cuáles son en este caso las diferencias que nosotros encontramos? El primero y más relevante de los que hemos encontrado, tiene que ver con el tono de la escritura, ¿no? Por ejemplo, el manuscrito tiene un estilo en prosa de carácter pues tanto descriptivo como argumentativo, con pocos adjetivos, es decir, hay una descripción, en este caso, de las causas febriles, y en otras trata de argumentar con, en este caso, procedimientos que están más planteados en la observancia médica. Por ejemplo, dicho sea de paso, solamente se mencionan dos autores, es Hipócrates y Jacobi Cayley, un documento que también está en la Biblioteca Nacional de México, los únicos autores que cita, y realmente su proceso de argumentación tiene que ver con esta idea de principio de la experiencia y la investigación, en torno a que tratamos a un enfermo de esta manera, se generó de tal manera, etcétera, ¿no? El manuscrito, insisto, no tiene referencias de carácter religiosa, y por otro lado no toma partido con cierto tipo de controversias, como por ejemplo, ya lo mencionaré, el manuscrito se incide que la peste le pega tanto a los indios como a los españoles de Castilla, ¿no? O sea, ahí dice la peste los agarra por igual, ¿no? En cambio, en el escudo de armas, pues sí tiene un estilo de prosa sobrecargada de adjetivos y de valoraciones. En varios pasajes sí toma partido sobre algunos aspectos, cuenta por obvias razones con una postura y referencias de carácter religioso, y además en los temas de controversia sí toma partido, ¿no? Como por ejemplo, justamente yo hablaré más adelante, la causa de las fiebres de los indios, pues sí no los baja de borrachos, no los baja de flacos, de pestilentes, y que ese es uno de los motivos, pues en este caso, del por qué a ellos les toca en este caso la peste, ¿no? Y en este sentido, nosotros vemos que la valoración en torno a los indios es pues muy parecida desde este punto de vista lo que planteaba con esta línea de Carlos de Sigüenza y Góngora, que inclusive citan, ¿no? Donde en el cual el Cayetano de Cabrera y Quintero hace una valoración, en este caso, del presente indígena muy pesimista, muy denigrante, pues en estos términos, y que además pues está incidiendo tácitamente en que la causa de esta peste es el alcoholismo, bueno, es el vino de Castilla, ¿no? No hay que olvidar que por esas fechas el bando de Bizarrón en torno a la prohibición del pulque se da, y que en este sentido él está en esta línea, ¿no? de señalar estos detrimentos, mientras que el manuscrito, yo insisto, ¿no? Hay espacios donde dice, pues tanto ya les ha dado a los indios, pero también ya les está dando a los españoles de Castilla, ¿no? Es decir, es una peste que agarra en este sentido de alguna manera a todos por igual. Y evidentemente, pues el punto o el rasgo más importante pues es el tema de la curación en torno a la enfermedad. Justamente en este apartado donde yo les mencionaba respecto a los motivos de la curación, en el caso del manuscrito plantea que es el procedimiento del vómito pireto, donde se puede hacer esta curación de estas fiebres, mientras que en el escudo de armas de la Ciudad de México él dice, ¿no? Bueno, recupera y menciona, ¿no? Cierto autor genera tales acciones, no lo dice de manera tan explícita o tan amplia, pero sí dice, y me voy a permitir citar justamente esta parte que viene justamente en el capítulo 7 del libro primero, donde hablo de esta primera aportación, ¿no? Y dice Cayetano, ¿no? Y yo más quiero padezca mi narración sin hacerlo del modo curativo, la corriente plaga de mala, que no de peor en las recaídas de prolija. Básteme estos rasgos por señas de fisonomía de los que mejor la conocieron, y siendo solo de mi asunto declararla sencillamente, pero curada por milagro y patrocinio de María Santísima en su bella imagen de Guadalupe,
debo cuidar tan solo de darla a conocer por sus estragos, lo que será en otro capítulo. Es decir, hace una recuperación en este caso de las características médicas y entonces dice, bueno, pues estos procedimientos médicos, pues aquí están, se generaron mucho durante estos 9, 10 años, pero pues no sirven porque realmente lo único que sirve en este caso es el patrocinio y el escudo de armas de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, pues nosotros para elaborar esta edición, bueno, ya veremos ahora cuando sea la reunión del libro cómo va a quedar este asunto, pero nosotros consideramos relevante la edición de este documento porque se trata justamente de unos de los documentos del siglo XVIII que plantean en este caso una característica con temática médica en torno a una epidemia en específico y que están insertos pues en una tradición pues podríamos considerarlo a grosso modo de carácter científico y que evidentemente fue uno de los documentos clave para la construcción de la primera etapa del escudo de armas de Zacatecas. Y bueno, yo con esto culmino y muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Salvador Lira por su participación y ahora vamos a darle espacio a las preguntas. Creo que es Carmen, Leti y Paula y después Enrique. Bien, bueno, comentar, en el caso de tu texto, Salvador, veo dos hipótesis de la relación entre el discurso de las fiebres y el escudo de armas. Lo relativo a que sea la fuente, o sea, que Cayetano la use como fuente, que es creo la que tú tratas de demostrar, y la posibilidad de ver también en qué circunstancia y en qué lugar se encuentra Cayetano en relación con los médicos y como relator de ese informe. Creo que va a ser importante también revisar esta segunda hipótesis. Y en el caso de Alberto, de lo que menciona sobre este escudo actualmente, ¿no? Y toda la polémica que se desata también del pulque, de si es algo que sana, si es algo que enferma, cómo pensarlo en la actualidad, ¿no? A propósito de todas las versiones que surgieron también en estos años de lo que hacía bien y lo que hacía mal para la epidemia bueno, ahora epidemia, anteriormente pandemia, y pues felicitarlos. Gracias. Juntamos participaciones. Leti, entonces. Sí, una pregunta para Salvador. ¿A qué te refieres cuando dices que el texto no está asignado? Yo tenía pensado que la rúbrica pudiera servir como firma o es lo que tú te refieres. En el escudo de armas el autor nos dice que se le da a él la encomienda de hablar, pero ahora sí que yo después de tu primera presentación ya me confundí un poco. Yo creía que se le daba a él la orden de que hiciera un discurso sobre las fiebres, porque los médicos estaban conflictuados de que quién era el mejor, quién daba sus mejores observaciones y remedios, pero ya con tu intervención yo me quedé un poco dudando si el escudo de armas, que se me hace ilógico también, que se le haya encomendado a él el escudo de armas porque los médicos se pelearan, como que no. Entonces, posiblemente sí se refería a breve discurso. Y del estilo, bueno, tú más que nadie sabes que del autor nos dejamos influenciar muchas veces por lo que leemos y por lo que estamos leyendo, y en función de lo que leemos, escribimos también y nos terminamos de nuestros autores. Yo que estuve revisando el escudo de armas, me di cuenta que muchas de las veces el autor no hace bien o sea, no introduce citas, a veces pone coma, a veces 2 puntos y a veces un punto y te das cuenta que es una cita porque
margen y está una letra A, B, C, D o la información del autor que está citando. Y yo estaba pensando que en esta información que nos dice que anduvo en tal parte y que se tuvo que, yo pienso que es una cita mal introducida, pero es una humilde opinión. Pero sí creo que el arzobispo le encomendó que escribiera sobre las fiebres, eso sí lo creo, porque los médicos no se ponían de acuerdo. Eso es lo que tenía que decir, pero ya las investigaciones que tú concluyas, pues nos dirán de qué va, ¿verdad? Paula. Gracias. Esta es una pregunta para los dos. Aunque hablaron diferente del papel de los indígenas, y bueno, todos en general vemos cómo Cayetano condena de pronto a los indígenas y sus actitudes como de alguna manera relacionados con el castigo divino. También hay algunas partes, en particular en donde habla de las imágenes y hace la historia de las imágenes, en donde señala, son 3 o 4 que yo me acuerde, en donde señala que la imagen se iba a hacer por unos indígenas que en realidad resultaron ser ángeles, y que entonces esa imagen de los ángeles, que eran unos artífices, ¿no? O sea, hay una liga también a esta parte en donde los indígenas escultores, sobre todo escultores, terminan siendo ángeles, y eso se relaciona con un milagro que producen las imágenes, o que las imágenes se hacen por ese milagro, en donde participan sobre todo indígenas, artistas. Y pues es una cuestión que me parece interesante, porque entonces ahí también hay una posibilidad de pronto de que estos mismos seres, cuando están interactuando de otra forma o cuando están haciendo imágenes, produzcan entonces o sean parte de un milagro, y me gustaría saber su opinión al respecto. Enrique. El micrófono. Bueno, pues yo nada más felicitar a los dos, pero siento que Salvador titubea innecesariamente a la hora de decir un probable o un evidente elemento que sirvió para la elaboración de la obra. Si hay coincidencias textuales tan evidentes, pues simplemente plantear cuál es la relación entre ambos textos, partiendo de el hecho de que indudablemente Cabrera tuvo a la mano ese manuscrito o una copia del mismo. Entonces, y esto facilitaría el análisis de las diferencias y las semejanzas, ante todo la parte totalmente clínica del médico y la parte de el milagro guadalupano. Entonces, pero creo que están muy bien desarrolladas las semejanzas y diferencias, y plantear simplemente cómo pues hay una evidente dependencia de uno respecto del otro, con la ventaja de que está fechado. Entonces creo que quedaría más limpio el análisis y se evita el titubeo, que creo que no está justificado. Gracias. No sé si quieran contestar a los comentarios. Perdón, teníamos otra. Olivia, sí, disculpe. Perdón, es que alcé la mano hasta ahorita. Pues nada más quería felicitarlos mucho a los dos. Me gustaron mucho sus intervenciones. Y sobre la ponencia de Salvador, pues me hizo recordar lo que dijo Toño en su ponencia, cómo Cabrera está en un mundo preilustrado, y creo que tu trabajo lo muestra muy bien, ¿no? Entre esta fuente que él tiene, de la que él echa mano, está como
reporte médico, por así llamarlo, y cómo él sí lo utiliza, pero lo reviste de toda este imaginario y esta retórica barroca, y pues cómo está revistiendo, poniéndole estas capas de religiosidad y con todos sus referentes escolásticos a algo que para nosotros es mucho más cercano a lo que sería un texto de la Ilustración, ¿no? Donde está haciendo está pegado a un discurso médico refiriendo una realidad. Entonces me parece que estos contrastes entre el manuscrito y lo que es ya el escudo de armas, pues me remite muy bien a esto que señalaba también Toño y que lo ha también apuntado Iván en sus trabajos, en particular en de máquinas troyanas, ¿no? Si no me equivoco, ahí hablabas de la Ilustración, ¿no? Isabel, creo que tenías un comentario. Sí, bueno, pues reiterar la felicitación a los dos, porque los trabajos son muy interesantes de ambos. Y bueno, yo me perdí un poco con el trabajo de Salvador, porque entiendo que este manuscrito está entre los borradores de Cayetano y que hasta ahora se ha considerado como de su autoría. Pero entiendo que lo que tú propones es que no es de su autoría, que es pero no queda claro, afírmalo, o sea, afírmalo bien más y un poco también, bueno, pues habría que rastrear la posibilidad de quién sería ese autor, ese personaje que hablas de lo de la Gaceta. Y muy bien como te lo señala Oli, ¿no? Esta diferencia en la manera del tratar un mismo asunto, cómo está enfocado, como dice, desde un aspecto médico hasta un aspecto histórico-literario, ¿no? Y cómo Cayetano retoma y reutiliza este texto, este pequeño texto, para su propio texto, pero lo inserta dentro de este enorme discurso que él construye en su obra, ¿no? O sea, cómo retoma y cómo reutiliza en su propio texto este texto, ¿no? Faltaría como una reflexión por ahí. Sí, gracias. Bien, ahora sí creo que pueden contestar Alberto y Salvador. No sé si quieran empezar con la pregunta que les hacían a ambos y luego... Ajá. Adelante, Alberto. Sí, muchas gracias, muy amables. Bien, a mí me parece que sí podemos establecer un parangón entre las circunstancias que originaron la actual pandemia y el discurso que explica la peste en el siglo XVIII, y específicamente desde el autor que discutimos y que intentamos descifrar. Creo que se entiende a través del concepto del otro. Parece que el consumo de algo, el tener acceso o el tener costumbres diferentes, están en la base de lo que podría ser, siguiendo un poco a Ginsburg, el indicio del mito. Es ese otro que vamos, en ambos casos tenemos como un indicio mitológico, en el caso que nos ocupa, y en la actual pandemia también hubo una leyenda urbana alrededor de su origen. Entonces, siempre está la posibilidad de culpar al otro, que vendría a ser el imperfecto, el rústico, el incompleto, el lejano y por lo tanto incomprensible. En el caso de ese entonces, sí, el indígena que consume pulque, y en el caso contemporáneo, y además de consumir pulque, por supuesto, la falta de fidelidad, la falta de apego a la norma. Y en el caso contemporáneo, claro, el consumo de un animal exótico, supuesto, el famoso murciélago, que desencadena todo el mal. Creo que entonces tenemos una ubicación de un tinte mitológico a partir de nuestra percepción pasada o actual de esa otredad. En cuanto a ya aprovechando el vuelo de las palabras, en cuanto a las imágenes que subsumen a los orfebres o a la población indígena, me parece que ahí podemos utilizar esta idea como un proceso inverso.
el intento por familiarizar, por ingresar al mundo de lo propio, eso que nos parece extraño. Y en muchos sentidos, pues extender la doctrina universalizadora que pretende justamente el catolicismo. O sea, tenemos un esquema verdadero, congruente, que permite que aquellos que tengan buena voluntad, aunque no sean cristianos viejos, puedan integrarse a este sistema de creencias. Y ahí están sus imágenes, y claro, también eso se puede explicar a través de otros procesos que bueno, ustedes y justamente los historiadores del arte entienden mucho mejor que yo. Pero creo que por ahí va el asunto. Gracias, Alberto. Salvador. Bueno, con relación a la pregunta de Paula, me parece que sucede un poco, bueno, desde mi punto de ver, como esta idea de, o sea, hay un mundo en este caso de los imaginarios y luego hay un mundo, no sé si llamarlo realidad, porque bueno, también la realidad está mediada, ¿no? Pero bueno, pero en ese sentido yo considero que en gran medida el discurso que se da inclusive en el 17, 18, es más que todavía tenemos en este sentido, en el presente, es que quizá en este caso hay una superposición, por ejemplo, del pasado indígena, vamos, el propio Carlos de Sigüenza y Góngora hacía el teatro de virtudes morales, ¿no? Donde hacía toda una descripción emblemática de los héroes mexicas, pero luego escribía el motín de los indios, ¿no? Donde no los bajaba en este caso, otra vez de borrachos, de ladrones, de ladinos, etcétera, ¿no? Y me parece que es parte de esta, o sea, que es parte de esta idea criolla, aunque también entendemos que el propio Cayetano está, hay circunstancias, ¿no? Porque hay quienes dicen que es mulato, o sea, hay situaciones muy características por analizar allí, pero creo que es parte de esa intención, o sea, o más bien como parte de esa, no sé si llamarlo tradición, pero sí de esta idea como cultural, en la cual pues él está parte de este proceso, ¿no? Y que en esta idea creo que también se incluyen como parte de estas imágenes que ahora se mencionaban, ¿no? Porque ahora mismo, cuando hablaba inclusive el doctor Rubiade respecto a estos procesos, a estos relatos de pues, situaciones de objetos religiosos que pueden salvarse. Recuerdo varios donde justamente, por ejemplo, la obra que editó la doctora Carmen, de Diego Rivera Bernardes, se cae uno de los Cristos y un mulato la levanta y el Rivera de Bernardes la menciona que es un mulato redimido, ¿no? Y como una especie de Michael Jackson del siglo XVIII, ¿no? Una cosa por el estilo, ¿no? Entonces, en esa idea, pues yo creo que podría ir esta línea y lo que podría yo comentar al respecto. Bueno, luego respecto a lo que comenta la doctora Carmen, sí, en efecto, creo que hace falta todavía recuperar esta parte de los discursos médicos y esta relación de médicos para esta época. Yo ahí lo cierto es que no lo he podido hacer del todo porque hasta apenas ahora he podido hacer realmente archivos respecto al tema, ¿no? Pero sí, sí hemos estado rastreando algunos documentos, por ejemplo de Peñaflores que les mencionaba, y que pues en efecto hay que rastrear que se publicó, porque a mí por ejemplo me llama mucho la atención que por ejemplo en este discurso no aparezca la palabra Matlazáhuatl, por ejemplo, ¿no? Y entonces cómo este uso de la palabra fue en este caso resignificándose a lo largo de esa década, no tan convulsa, ¿no? Entonces, desde un punto de vista, pues, en términos de historia del término, de historia de la palabra, pues sí es importante ver cómo se utilizó, quién lo utilizó y evidentemente pues ahí se incluyen los circuitos médicos y que pues ahí nos falta indagar. Y ahí sí, por un lado, o sea, digo, es la deuda que tengo, pero pues lo vamos a hacer, ¿no? Y también pues estamos aquí hoy, ¿va? Bueno. Y luego lo que comenta Leti, me refiero a que no está asignado, no tiene... O sea, no viene ningún nombre de quién fue el autor. La rúbrica puede tener muchas funciones también, pero como tal, o sea, no viene ni la firma de Cayetano ni la firma de otro autor. También por las características, yo considero que más bien es una copia, es decir, este es un antígrafo y hay un original, en este caso, todavía perdido.
porque en efecto o sea, se observa justamente cómo se va dando esta copia, y también creo que la copia no la hace Cayetano, eso me faltó comentarlo, porque justamente luego en los paratextos, donde vienen estas marcas de ojo o donde vienen estas subrayados, están a diferente tinta y es justamente lo que se traslada al escudo de armas. Entonces, pero obviamente pues aquí, y en este caso va un poco a lo que comentaba el doctor Enrique, bueno, parte del titubeo es en relación a que el trabajo ecdótico formalmente no está completado, pues, ¿no? Entonces, luego, ¿quién quita? O sea, hay como ciertas diferencias. Yo en este momento me inclino a decir, y creo que, pero en efecto, seguiré en este parte de la recomendación, pero trataré de culminar este proceso metodológico ecdótico, de que el texto evidentemente no es de Cayetano, pero que sí es una fuente para la construcción, en este caso, del escudo de armas. Y esto lo valoro inclusive porque sobre todo cuando habla de las causas de las fiebres de los indios, por ejemplo, me voy a leer, lo que pasa es que, bueno, el manuscrito es muy breve, pero con Cayetano es extensísimo. Y entonces, por ejemplo, dice, la segunda causa de las fiebres de los indios, dice, es el hambre y poco comer, y siempre se han experimentado enfermedades malignas y pestilentes sumamente dificultosas de curar después de grandes hambres. Hasta ahí queda la segunda causa. Y dice Cayetano, ¿no?, en el escudo de armas. La segunda causa, y luego pone entre comillas, dice él mismo, o sea, bueno, está citando al autor, a este autor desconocido, ¿no? Dice él mismo, es el hambre y poco comer. Y siempre se han experimentado enfermedades malignas y pestilentes sumamente dificultosas de curar después de grandes hambres. Los indios, vaya de verdad, suelen gastar lo poco que ganan en comprar estos malditos aguasardientes sin que les quede con qué comprar el alimento necesario. Y siento así que siempre está el cuerpo evacuando por todas partes. En el caso de no restaurar lo perdido con nuevos alimentos, faltará la cantidad suficiente de sangre y linfa para repartirse todas las partes y arterias del cuerpo, y por consiguiente no habiendo suficiente licor en las arterias capilares para mantenerlas en su extensión y situación natural. Es decir, hace una larga explicación, pero además viene cargada en este caso de adjetivos pues que en cierta medida denostan, ¿no? Y en efecto, pues ya no lo alcanzamos a mencionar, o no lo quise mencionar por el tiempo, pero sí, en efecto, estamos pensando una valoración entre justamente estos dos documentos, aunque también quiero culminar el estudio con la edición de 1747, porque hasta no validar que en efecto no haya diferencias, podemos en este caso hacer o la valoración se quedaría desde mi punto de vista corta y podríamos ofrecer en este caso imprecisiones. Pero sí, lo que al menos valorando la edición del manuscrito del 46, es que la relación es que justamente Cayetano de Cabrera lo utiliza para explicar estas causas, en este caso corporales, y que, pues bueno, esto que ya comentaba Oli en relación a lo que comentaba el doctor Rubial, respecto a este mundo de ambivalencias, pues creo que por ahí va la explicación plena, ¿no? Y bueno, no sé si me faltó algún otro comentario. Gracias. Pues a ver, podríamos cerrar con un último par de comentarios, quizás. Bueno, del Matlazáhuac, ya ves, nada más comentar que Cabrera y Quintero lo explica de dónde viene esa palabra. Al parecer la utilizaban los indios, los indígenas, y quiere decir granos en el redaño. Él explica que los granos en el redaño eran los cadáveres que ponían en las redes después que los sacrificaban y los ponían en el icú. A eso se refiere la palabra Matlazáhuac. No sé si. Gracias. A mí se me olvidó de plano decir algo para Alberto, y es que me parece, no sé si lo sabes, porque es una cosa muy de historia del arte, pero me parece interesante para que lo tomes en cuenta, que es que en estas épocas, un poco antes de, o sea, finales del 17 y la primera mitad del 18, existen varias representaciones aparentemente hechas para extranjeros del palo del volador en pinturas
de alguna manera costumbristas y algunos biombos y algunas pinturas que luego volvieron biombos por cuestiones de mercado, que no eran originalmente biombos, pero que justamente recogían el asunto cotidiano histórico de los indígenas en el Palo del Volador. Y esas pinturas pues no tenían un carácter tampoco negativo, sino que era una muestra de una costumbre que se seguía haciendo, y me parece también como bien interesante entonces introducir un argumento diferente a esta idea negativa que hay del Palo del Volador. Entonces es un argumento visual, sé que es difícil de pronto para alguien que no está tan acostumbrado a ver imágenes, pero el hecho de que se llevaran al extranjero, de que se comerciara con esas obras, de que en España se vieran como positivas estas costumbres, me parece un punto interesante que tomes en cuenta cuando estés haciendo estos análisis de esta cosa que parece demoníaca y terrorífica. Bueno, pues creo que es el momento ya de darle el cierre a este primer día de nuestro coloquio. Les agradecemos a todos ustedes su asistencia. Sin duda ha sido una jornada muy interesante, muy llena de ideas y comentarios muy atractivos. Mañana continuaremos a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.